Bienvenidos todos a este tiempo especial. Esto es Pacto de Gracia, un lugar en donde la presencia de Dios nos ha alcanzado por su misericordia, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos. Hemos entendido que el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia para sanidad, para perdón de pecados, para restauración. Así que le brindamos un fuerte aplauso al Señor y a aquellos que esta noche reciben esta palabra. En cualquier lugar donde tú te encuentres, Dios tiene una palabra para tu corazón. En tu vehículo, en casa, probablemente en las redes sociales, por donde quiera que estés sintonizando. Hoy nos disponemos a recibir un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. Hemos estado llevando esta serie respecto al carácter de Cristo y hoy vamos a continuar porque definitivamente que el propósito por el que el Señor nos llama no es llevar una religión. El mundo está cargado de religiones, hay países, hay culturas en donde no hay una religión. Hay muchas religiones, hay países en donde no hay un Dios, hay miles de dioses. Pero nosotros hemos creído en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, quien vino en carne. Amén. Dice la Biblia que todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese tiene un espíritu de parte de Dios y está conforme a la verdad. Creemos que Jesús es Dios en este lugar. Así que por ese poder que Él tiene como Dios, se manifestó en carne, resucitó de entre los muertos al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, está con nosotros, Él es omnipresente y está trabajando en nuestro carácter. Probablemente tu carácter ahora mismo está en una etapa de desánimo, en una etapa de tristeza, de dolor, de angustia, o tal vez no sea ese el tiempo que estás pasando, pero tengo que decirte esto. El precio que se pagó por nosotros tiene como recompensa o como recuperación la imagen de Dios que un día se perdió en nosotros. Por lo tanto, cuando la imagen de Jesucristo es reparada, todas las cosas empiezan a volver a su estado original. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es interesante que no diga si alguno es de tal o cual religión. Estar en Cristo es tener la vida plena del Dios vivo que venció a la muerte. Tú no puedes andar con pensamientos de muerte y decirme que estás en Cristo. Tu mente va a ser atacada, pero Jesús es vida. Un espíritu de muerte acecha muchas veces la mente para decir no deberías de vivir, es por gusto, las cosas no van a cambiar, esto es por demás. Te das cuenta que ya recibiste a Jesús y los problemas no terminan. Cuando tú albergas muerte en tu corazón, estarías negando la eficacia de Jesucristo que resucitó entre los muertos. Así que cuando esas ideas lleguen, te vas a levantar en fe y vas a decir, yo sé que viviré y no moriré y contaré las obras de Jehová. El carácter tiene que ver con esa fuerza para enfrentar los embates de la vida. Los embates son esas batallas que se vienen sobre tu vida y vas a tener que aprender a levantarte, probablemente en medio de un hogar destruido, probablemente después de un abuso, probablemente en medio de una deuda, quizás en medio de una enfermedad. Pero la Biblia dice que Jesús se paró un día, tomó el rollo. Lucas relata muy bien esto, el Evangelio de Lucas, y dice que Jesús tomando el rollo, leyó esta palabra que estaba en Isaías 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Detente un momentito en esto, porque la cautividad hoy en día no va a ser precisamente física, pero hay de las peores cautividades que son las del corazón. Te hablé de esas cosas que encerraron tu carácter y que llevaron probablemente a un desvío de la bendición de Dios y entraste en una etapa en la que ahora, al hablar del carácter de Cristo en nosotros, estamos hablando de la recuperación de los pensamientos, de los deseos, de la voluntad de Dios. El carácter de Cristo tiene que ver con esa preciosa oración en la que Jesús dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Cuando Jesús en carne propia se enfrentó a sus adversarios, a sus enemigos, tuvo que decirle: Padre, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo hablaba el día miércoles sobre esas distintas etapas que cada uno de nosotros pasa en la vida. Y hoy quiero referirme a un personaje bíblico que fue humillado, maltratado, despreciado, y sin embargo, a pesar de todo el proceso, sus errores, sus grandes errores cometidos, no fueron suficientes para apartarlo de un título en el que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. No podemos hablar de un corazón y sin hablar de los resultados que ese corazón tiene en cuanto al carácter. Entonces, entramos a esta fase diciendo que el carácter de Cristo se va a reflejar con esa figura preciosa que el miércoles nos quedamos agradecidos con Dios por la palabra que nos dio. No voy a entrar en estos detalles del todo porque ya trabajamos una buena parte. Si usted no escuchó ese mensaje, le invito a que lo pueda chequear en las redes sociales, en Facebook. Ya está subido. Se llama así, Cordero y León. Pero hoy vamos a seguir con el siguiente tema del carácter de Cristo en función de Cordero y León. Voy a introducir esta parte que algunos ya la recibimos, porque Jesús es presentado con un carácter de gobierno, de dominio, de autoridad, como un león. Usted no ha visto a ningún león que se convierta en gato. Sin embargo, aquellos ambientes que han permeado nuestra vida, nuestra forma de pensar, que han moldeado muchas veces nuestro carácter, nos hacen actuar no como el diseño original con el que Dios nos creó. Cuando perdemos de vista que el trabajo, el alfarero en este caso, es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Ni siquiera es el pastor, ni siquiera es tu líder, es Dios el que está formando tu carácter. Pero tú tienes que entender esto en el contexto de la palabra de Dios al decir, hermano, que Él hace las cosas nuevas. Y probablemente no has encontrado ese carácter de león en tu corazón, o probablemente actúas como un león, pero no puedes tener el dominio para actuar como un cordero. Así lo referíamos porque el carácter de Jesús es tan especial que la Biblia en algún momento nos deja ver esa no es una doble personalidad, sino es la naturaleza del Espíritu de Dios para ser lo que debe de ser en el momento que tiene que serlo. ¿Cómo actúas en medio de una crisis? ¿Te quiebras? ¿Te debilitas? ¿Te deprimes? ¿O tienes un carácter para levantarte a la manera que se debe? ¿Cómo actúas cuando tienes que ser un cordero? No actúas como un león. En ese reflejo y en esa palabra empezamos a ver algunas citas, como Romanos 8:29, que hemos estado profundizando en esto un poquito. Dice que Dios nos conoció de antemano y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en breve vamos a ver otra vez que la imagen de su Hijo es llamada en ocasiones como león de la tribu de Judá y en ocasiones como el cordero que fue inmolado. Tú no vas a ser inmolado, excepto porque tu corazón tiene que ponerse en el altar. Y Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, muchas veces nuestra voluntad es puesta en el altar de Dios para tener que decirle: Señor, yo quiero hacer esto, pero hoy pongo mi voluntad delante de ti. Mi corazón se inclina hacia deseos, hacia situaciones que no te agradan, pero a la manera a la que tú me enseñaste. Hoy quiero aprender a decirte y a vivir el hecho de que mi corazón sea dominado por tu Espíritu Santo. Observe que dice,
los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos de sus hermanos. Entonces quiero enfocarme en esto, conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Si tú hubieses visto la imagen del Hijo únicamente a nivel celestial, dirías, Él, como es Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo fue hecho hombre. Tomando forma de siervo, tomó un cuerpo y le dijo al Padre, hazme cuerpo. Cuando preguntaron en el cielo, ¿quién irá? La respuesta fue, heme aquí, envíame a mí. Y le es dado un cuerpo para ser tentado, para ser probado como lo fuimos nosotros. El libro de Isaías en el capítulo 11 y el versículo 1 hablaba proféticamente que brotaría un retoño del tronco de Isaí. Recuerda esto ya lo trabajamos y probablemente algunos lo podrían hoy explicar muy bien, pero más que explicarlo, yo anhelo con todo mi corazón que tú veas el proceso de Dios ahora en tu vida. Isaí es el papá de David. Y es aquí donde quiero encajar con esta parte nueva para esta noche. Isaí tiene varios hijos. El último, con características no muy parecidas a las de sus hermanos, es David. Isaí viene de la misma línea en la que tú podrías decir, Dios no puede sacar nada bueno con parientes como los que David tuvo o como los que Isaí tuvo. Generaciones atrás, quiero que veas esto por favor, porque Isaí es el papá de David. Miremos hacia adelante, de Isaí está David. Miremos hacia atrás, de Isaí vas a encontrar personajes que nadie hubiera creído que un día Dios los iba a usar para levantar un retoño, un tronco, un renuevo, como David mismo. Y adelante, muchos años después de David, va a nacer Jesús. Escucha lo que te voy a decir. Porque muchos años después vas a nacer tú en la misma línea. Y hay algo precioso, porque mirando hacia atrás, en esas generaciones de Isaí, de David, vas a encontrar gente que no fue muchas veces honesta, gente que se perdió muchas veces en el pecado, gente que tuvo razones para acobardarse, pero esa gente aprendió a creerle a Dios y a pesar de todos aquellos que no hubieran dado nada por ellos, le creyeron a Dios. Rahab es una de las primeras de las que te tendría que hablar. En esa misma línea genealógica, Rahab está, y sabes, Rahab de profesión prostituta. Y la vergüenza que esto implica, hay gente que se avergüenza tanto cuando en su familia o en nuestra familia quizás puedan haber situaciones que nosotros diríamos, no, esto que ni se sepa, esto que nadie se entere. Déjame decirte que el Señor no vino a buscar a los perfectos, Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos, vino a buscar a lo que se había perdido. Y este es un lugar, esta es una iglesia en donde celebramos la gracia de Dios al habernos alcanzado inmerecidamente. Por lo tanto, todo el que se acerque a Él o a este lugar ha de saber que predicamos un evangelio de misericordia, de gracia, de favor, porque Dios así nos escogió. Y quizás eso no le guste a muchos. No faltará el religioso que en algún momento dirá, lo que hacen es que se pueden columpiar en la gracia. No, nosotros podemos ser santos y no vamos a ser, no te pongas los moños cuando tú sabes que Jesús dijo que el que esté limpio que tire la primera piedra. Y aún el día que el Señor te alcanzó, aún el día que la gracia se mostró a tu vida, tú no puedes actuar sin misericordia sabiendo de dónde Dios te tomó. Así que brotará un retoño del tronco de Isaí. Quiero enfocarme en esto por varios motivos, para poder entrar a la parte que te digo. Y sobre ese retoño que es Jesús,
Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, estas son características o de un cordero o de un león. En ocasiones, ese espíritu bendito, en medio de una circunstancia que podría requerir un carácter que pueda ser fuerte, dice, voy a leer el versículo 3, por favor, si usted me puede acompañar. Mire lo que dice el versículo 3. Se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. ¿Cómo sería un león a la manera natural? ¿Sabe que los leones fueron dotados con características, con garras, con colmillos, con un carácter, como en la selva, decíamos, como el rey de la selva? Yo solo quiero decirte que van a haber ocasiones en las que Dios quiere que te levantes como león. Si hasta el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando su presa, ¿a quién devorar? Ahora, en el versículo 4, juzgará al pobre con justicia, fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Mira las características, quiero decir, las manifestaciones de su carácter. La justicia será ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Entonces, aquí hay dos situaciones que nosotros no las encajaríamos. ¿Cómo podría habitar un cordero y un leopardo si el cordero sería el alimento del leopardo? ¿Cómo podría habitar un leoncillo y el animal doméstico y van a andar juntos? Eso solo podría ser cuando el Espíritu de Dios viene a transformar. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como un buey comerá paja. Y sin embargo, aquí fue donde en el servicio anterior, hablamos que en Apocalipsis 5:1 se refiere a Jesús con estas características. Juan vio en la mano derecha del que estaba en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Había algo acá reservado que no había sido revelado. Los sellos lo que tenían era un cierre a la revelación, y Juan empieza a descubrir que no hay nadie que pueda abrir los sellos. Se pregunta quién podrá abrirlos, y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Entonces Juan lloró, dice, porque yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira al león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Se recuerda quién era David? El hijo de Isaí. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Juan lo vio en la descripción que le dan como el león de la tribu de Judá. Quiero decirle que sigue siendo un emblema, sigue siendo más, que un emblema, la personalidad de un Dios con todo poder, con toda gloria. Cuando Él ruge, sus enemigos huyen. Y tú tienes que saber y conocer cómo es el Dios en el que has creído. No es un Dios que se amedrente. Ojo con esto, por favor. Hay gente que tiene temor de sus adversarios porque no ha conocido plenamente el Dios en el que ha creído. Probablemente te amenacen, te angustien, te amedrenten, te lancen maldiciones, y tú has de saber que cuando el león de la tribu de Judá, el cual es el Señor Jesucristo, tu Dios, tu amado y bendito Salvador, ruge, tus enemigos tiemblan delante de Él.
qué brujo, qué hechicero, qué machimón, qué nada. Esas potestades son satánicas, diabólicas, y Él las derrotó en la cruz del Calvario. ¿Lo crees o no? Si Él ha vencido, pues dale un fuerte aplauso esta noche, porque Él ha vencido. Pero tengo que seguir. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo vio ahora como cordero. Por eso es que estamos hablando de cordero y de león. Pero no quiero que pierdas esta cita que leíste en Romanos. Él te escogió, te predestinó para ser hecho conforme a la imagen. A la imagen de su Hijo. Hermano, entonces, yo puedo ser un león, yo puedo ser un cordero. Solo te voy a decir, el Espíritu de Dios, con esas características, los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra, con esas manifestaciones, sabiduría, inteligencia, poder, todas las características en una crisis en la que tengas que actuar bajo esa unción, Él va a rugir muchas veces a través de ti. Y cuando estés en un momento de tener que ser cordero, bajar tu cabeza, ser apacible, ser amable, ser paciente, dice la Biblia que Él como cordero no abrió su boca. Hay ocasiones en las que tenemos que aprender a callar. Hay ocasiones en donde se te quisiera salir el león y el Señor dice, ahora vas a ser cordero. Hay ocasiones en donde te toca levantar la cabeza y decir, hasta aquí. Quizás a los demás tú no les vayas a levantar la voz, quizás con los demás no te vayas a pelear, pero cuando se trata del enemigo de tu alma, que el Señor lo reprenda, te vas a levantar con autoridad y el Espíritu de Dios va a obrar en ti de tal manera que esa unción te va a llevar a actuar con un corazón conforme al corazón de Dios. Y es a esto a lo que queremos llegar. Quiero que me acompañes, por favor. Algunas citas que están en este entorno. Quisiera que me acompañaras a Hechos capítulo 13, en el versículo número 16. Solo te voy a contar. El apóstol Pablo está con Bernabé en este momento. Les es requerido que den razón de su fe, de aquello en lo que creen. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo se levanta y va a rugir con esta verdad. Pablo va a hablar con esta escritura. Es preciosa la declaración que viene. ¿Estamos listos? Mira, pues dice, entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Ahí hay 2 puntos. Pablo dijo, hombre de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. Escuchen. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Mire cómo es el Dios precioso que toma a su pueblo para sacarlo de la esclavitud. El testimonio que Pablo va a dar tiene que ver con libertad. Siga el versículo 18. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Versículo número 19. Acompáñeme, por favor. ¿Está llevando la lectura? Luego destruyó a 7 naciones en Canaán. Le dio su tierra a Israel como herencia, dice. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de esto, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego, el pueblo suplicó por un rey. Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Aquí viene el punto. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Por favor, vea esta parte.
he encontrado a David, hijo de Isaí. ¿Se recuerda? Porque brotará un retoño de Isaí y reposará sobre él, ¿se recuerda? El Espíritu de Dios. Ahora vea, ya no es Isaí, ahora acá. Ahora Pablo está dando testimonio cientos de años después, o miles de años después. Y está diciendo que Dios levantó a David. Y lo levantó y lo encontró como un hombre conforme a su propio corazón. Entonces, aquí viene algo tan importante en el carácter de Cristo. Buscar el carácter de Cristo solo puede venir como producto de que haya sido transformado por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ten presente esto. Creer en Cristo no es cambio de religión. Creer en Jesucristo es nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, tienes que saber que hay una naturaleza que empieza a operar, empieza a obrar en ti. Y esa naturaleza es la naturaleza en la que el Espíritu Santo te va a empezar a traer la fortaleza. La nueva naturaleza, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, ese versículo 22 refleja claramente el trabajo de Dios en uno que es conforme a su corazón. Ahora yo tengo que entrar aquí al punto básico de esta noche. De David va a venir en esa línea el Señor Jesucristo. Pero ¿quién diría que el Señor va a levantar a un hombre con errores, a un hombre imperfecto, a un hombre con dificultades? David cometió grandes errores, definitivamente llevó las consecuencias de sus malas decisiones. Pero ¿qué hizo entonces a David un hombre descrito por Dios mismo conforme a su corazón? La disposición que David tiene en medio de todos estos procesos para poder levantarse en medio de toda dificultad. Segunda de Corintios 1:4 dice que Él nos consuela en todas nuestras debilidades o dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Pasa dificultades un león? ¿Pasa dificultades un cordero? Por supuesto que las pasa. Y al revisar el proceso de David vas a encontrar desde el tiempo de su nacimiento vino en crisis. ¿Estás acá? Vale. El Salmo 51 es el reflejo de un corazón que se lamenta por sus malas decisiones, por su pecado. Escucha, le tiene que decir a Dios en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. David está reconociendo que tenía un corazón sucio y un espíritu torcido. Y en ese contexto, Dios empieza a trabajar porque lo primero que Dios busca es un corazón contrito, humillado, arrepentido. Él no está buscando gente que presuma de su perfección. Por eso es que cuando él empezó a caminar con cobradores de impuestos, con prostitutas, con gente despreciada para los religiosos que se creían la última expresión de santidad, a ellos los dejó por un lado y fue con aquellos que pudieron ver la necesidad de su corazón. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿tú consideras que tu corazón está necesitado del Señor? ¿Sabes qué es lo primero que David vio? Que el Señor no lo iba a rechazar. David escribe y dice, porque tú no rechazarás a aquel. Es que eso es impresionante. ¿Sabe que en otro pasaje dice, ninguno de los que confían en ti va a ser avergonzado? Esto no es ocasión para que tú sientas que cuando fallas,
eso se convierte en un pretexto para seguir fallando. Porque tu corazón aprende el dolor de las consecuencias de apartarse de Dios, como le tocó a David. Pero Dios formó un corazón de león cuando lo tuvo que formar y formó un corazón de cordero. Quiero que veas esta parte, por favor. En pecado me concibió mi madre, Salmo 51. Quiero que te enfoques te voy a dar la cita, pero uno de los puntos con los que su carácter tuvo que ser tratado fue el menosprecio. Vas a aprender a ser como un león contra tus propios temores, no por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Y te vas a levantar sabiendo que te va a tocar luchar con enemigos que están afuera. Pero hay enemigos que están adentro, en tu mente, en tus pensamientos. Tus temores no están afuera. Si la confianza estuviera puesta en el Señor, podrías decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿El temor dónde habita? ¿En la calle o en el corazón? En el corazón. Y en el momento que una persona se deja atacar, esas son las situaciones en las que diríamos que el Señor va a estar obrando de tal manera que tú vas a saber cuándo tu corazón se va a levantar con el rugido de un león y no vas a permitir que ni las dificultades ni tus debilidades sean la causa para detenerte. Porque la Biblia es muy clara en decir, cuando alguien está bajo el poder del Espíritu Santo, podría decir, el Señor está conmigo. Por tanto, no seré conmovido. Cuando se levantaron mis enemigos, mire lo que dice David, mis adversarios, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mire cómo Dios obra cuando alguien confía. Pero yo tengo que hablarle de esto para cerrar este tema esta noche. El corazón de David tuvo que ser preparado en su debilidad. El corazón de David fue humillado de muchas maneras. El menosprecio fue una constante en su vida. Primero, el papá lo menospreció por la condición en la que él había nacido. El papá sabía que David tenía una desventaja a diferencia de sus otros hermanos. Había sido producto de una concepción bajo pecado. Ahí hay mucha tela que cortar, como decimos en buen chapín, y lo vamos a ver quizás en el siguiente tema. Cuando él confiesa en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, obviamente esto no era un nacimiento dentro de un matrimonio como tal. Por eso es que cuando el profeta llega a la casa de Isaí, de quien Dios había dicho que iba a brotar un renuevo, ¿se recuerda? Y Dios le dice, ve a la casa de Isaí, le dice a Samuel, voy a levantar ahí a un rey y lo vas a ungir. Llega a la casa de Isaí y mira a todos los hijos, guerreros, fornidos, valientes, quizás hasta con sus marcas militares para decir, este puede ser un buen rey. Y Dios desechó a todos. Qué precioso que Dios se ocupe de los desechados por los hombres. Y dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Isaí apreció a sus otros hijos. ¿Qué papá no se siente orgulloso de ver que su hijo es un guerrero y que está en el ejército y que está al frente de la batalla quizás? Pero de repente dice, hay un hijo que es la vergüenza de la casa. Ese nació por pecado. A ese, mejor si ni se enteran que es parte de la familia. Allá la montaña es un buen lugar para que cuide ovejas.
Pero ese muchacho, en el desprecio de su corazón, empezó a encontrar a Dios. No se amargó. Dice la Biblia que en ese proceso David aprendió a defender a sus ovejas. Y el día que él declara de donde Dios lo llamó, porque alguien se burló con menosprecio de él, su propia esposa, se burla de él, y David le responde: a mí me escogió de detrás de la manada de las ovejas. De ahí me llamó. ¿De dónde te va a llamar Dios? De lo más escondido que puedas estar. Si te dejaron atrás por alguna circunstancia, estás en la ruta correcta para que Dios te llame y te levante. Así que no se vale andarte lamentando, se vale rugir en el momento que Dios quiere y poder decir: ninguno de los que en ti confían va a ser avergonzado. Pero ojo con esto, porque en ese proceso David aprendió a vencer sus temores. El ataque de la familia es uno de los ataques que más duele. Que te menosprecien en la calle no importaría tanto como que te menosprecien en casa. Has llorado más por los desprecios de tus hijos, de tus padres, de tu esposa, de tu esposo, de tus líderes, en segundo plano, quizás. Pero has de saber que cuando tú confiaste en el Dios vivo, Él llama a lo que los demás habían desechado. Ese menosprecio, nos faltaría tiempo para chequear todas las ocasiones. Lo menospreció su papá desde el principio. Luego, sus hermanos están en campo de batalla y ven que él va por envío del papá a dejarles lo que les envió el padre, y cuando lo miran lo menosprecian y le dicen: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sabemos, conocemos tu corazón. Preferiste, lo voy a parafrasear así, preferiste venir a abrir la boca aquí y dejar descuidadas a las ovejas. Sos un irresponsable, sos esto, sos el otro. Menosprecio. Un día su propio rey lo va a menospreciar. Menosprecio. Y el rey va a tratar de enclavarlo con una lanza en la pared y Dios lo libra. Luego, su propio enemigo lo va a menospreciar. Goliat lo trató de lo más bajo a David. Lógico, tu enemigo jamás va a decir de ti cosas buenas. El problema es que si tu corazón no se forma, adentro están tus peores enemigos. Un Goliat no tendría la fuerza suficiente para derribarte si primero lo derrotaste en tu corazón. El enemigo no es el problema es lo que tu corazón está creyendo. Si estás cimentado en una verdad de Dios, aunque un ejército se levante contra mí, dice en uno de sus salmos, yo estaré confiado. Y aunque contra mí se levante guerra, ¿qué le parece? ¿Se ha levantado guerra en tu vida alguna vez? ¿Sí? ¿Qué tipo de guerra? ¿Y qué puedes decir en medio de esa batalla? Aunque contra mí se levante guerra. Déjeme decir que aquí hay muchos procesos que Dios va a tener que trabajar, pero gloriosamente estás en Cristo. Y si estás en Jesús, lo que Él empieza lo termina. La Biblia dice, escucha, que el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Así que no te desesperes, no te desanimes. Porque tú vas a poder consolar a otros cuando pasen por dificultades. Y vas a ofrecer el mismo consuelo con el que tú habrías de ser consolado. David iba a ser llevado a un trono. Y su corazón tenía que estar preparado para gobernar y consolar a un pueblo. Pero nadie podría decirle a una nación entera: Dios es fortaleza, si no lo había sido en su intimidad para él. Luego, lo menosprecia a su propia esposa. La esposa se avergüenza de él. Perdón, ¿alguien se ha avergonzado de ti alguna vez y te ha hecho sentir tan mal que cuando te miras te mueve la cabeza y dices: por demás, con vos no se puede? ¿Cómo te sientes? Pero sabes que el Señor sufrió el menosprecio de tal manera que la Biblia dice
que en la cruz del Calvario, en el proceso antes de entregar su espíritu, Él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Ese abandono total era el precio que nosotros deberíamos de pagar. Isaías 53 dice: varón de dolores, despreciado, desechado. Uno como quien escondimos el rostro. Ese es el papel de Jesús, para que hoy tú puedas tomar fortaleza. Las peores batallas de David no fueron con el oso, con el león, con Goliat, con su mujer, con sus hermanos, con un rey que lo persiguió, con un ejército entero que se levantó en su contra. Las peores batallas fueron aquellas en las que tuvo que aprender a confiar en la misericordia del Señor. ¿Sabes qué es la misericordia? La palabra misericordia equivale a amor por la miseria. Misericordia es lo que Dios ha tenido con nosotros. Nos amó a pesar de nuestra condición. ¿Y sabes qué aprendió David a decir? Porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes qué dijo de la misericordia de Dios? Que era más alta que los cielos. ¿Sabes qué dijo en otra ocasión? Así como es de grande el oriente y el occidente, así es la misericordia de Dios. ¿Has aprendido a confiar en esa misericordia? Cuando tu corazón es formado, vas a aprender principios que hacen que seas conforme al corazón de Dios. Un día le tocó levantar la mano contra su líder y se contuvo. Yo quiero decir algo. Dios prueba tu corazón con las autoridades y ¿sabes qué? Muchas veces nuestro corazón no está dispuesto a seguir el orden de Dios porque está lastimado. Si una autoridad te lastimó alguna vez, ahora todo lo que represente autoridad se va a convertir en un riesgo para tu vida, porque vas a chocar con la tendencia de querer protegerte. David tuvo que lidiar con el carácter de su líder, Saúl. Hay gente que Dios puso en tu entorno y si no aprendes a reconocer que Dios la puso para formar tu corazón y te vas en contra, a Pablo le fue dicho: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Dura cosa sería que en tu caminar tú encuentres un montón de aguijones que te lastiman. Yo tuve una experiencia hoy. Tuve que bajar a un lugar muy profundo, a un pozo. Y había una parte del pozo que tenía una capa de piedra con punta. Y mientras iba bajando, quienes me iban bajando no sabían qué estaba pasando ahí abajo. Entonces tú tienes que aprender a veces a hacerte los quites o tú rozas contra el aguijón y eso es dar cosas contra el aguijón, contra las cosas que te golpean. Date cuenta que en tu proceso Dios te está llevando con un propósito. Y hay gente que tú crees que te está destruyendo cuando Dios lo que está haciendo es formándote un corazón que aprende a confiar en Él a pesar de las circunstancias. En todos tus ámbitos, en el trabajo, en la familia, en la casa, tienes gente que te puede representar contrariedad. Yo no veo a un David levantarse contra Saúl y decirle todo lo que él hubiera querido decir. Al contrario, aprendió a callar como cordero y aprendió a levantarse como león en el momento que tenía que clamar, rugir, no para insultar, no para maldecir. Déjame decirte esto. ¿Qué gente está sobre ti con la que tú chocas? Voy a ir con la gente más cercana. En tu trabajo, tu jefe, el líder. Pero te voy a decir algo. El apóstol Pablo va a escribir y va a decir que tenemos que aprender a ver a los demás como superiores a nosotros. La persona más insignificante para ti te está formando. Y aquel que tú menosprecias, probablemente Dios lo puso para que tú lo consideres como superior. La iglesia, tu familia. ¿Qué pasa en los ambientes en las iglesias, por ejemplo? Hay una jerarquía y gente designada, por ejemplo, en la alabanza. Hay gente que está a cargo y algo no te parece y te levantas y dices de aquí que allá.
Aquí hay gente que Dios ha nombrado. Aquí hay gente que Dios ha puesto. Nos guste o no nos guste, tenemos que aprender que la Biblia dice que toda autoridad es designada por Dios. Ponete de pie, varón. Párate. Vos sos una autoridad sobre el grupo. Y hoy públicamente te reconozco, aparte del anciano que está en esta área. Y lo hago porque no quisiera que el corazón de los demás lleve un proceso interrumpido por no reconocer que Dios ha puesto gente. Y podrán decir, no, con aquel juego de pelota, con aquel esto, con entonces yo puedo hablarle y dice, no estoy poniendo, porque yo sé que hemos aprendido a tener un corazón de siervos. El corazón de siervo es un corazón que sirve, si no fuera siervo. Pero ¿qué va a pasar si un día tú no reconoces que a través de la gente que Dios puso te está formando un corazón? Y ese coro, ¿y por qué ese coro? No me gusta ese coro. Vos chus. Y van a utilizar todos los nombres, pero tú tienes que saber esto. Y eso, que a David, Saúl lo buscaba para matarlo. Un día fue su líder y luego se convirtió en su enemigo. Y ni siendo su enemigo, David se atrevió. Entonces, ten presente esto, por Dios bendito. En donde la gente entiende quién está en control, que es Dios, es más fácil llevar los procesos. Yo quisiera que pensaras en la persona más insignificante con la que te toca compartir. Tal vez no la distingues ahorita. Pero hay gente que es bien insignificante, probablemente en tu corazón ahora. Y sabes que Dios te la puso no para que sea insignificante, te la puso para que sea relevante. Pero esa relevancia tú la vas a tener que ver con un corazón conforme al corazón de Dios. En aquel al que tú desprecias, porque delante de tus ojos no merece recibir ni siquiera tu favor, en ese, por ese y para ese, el Señor pagó el precio más alto al entregar a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo crees que Dios ve cuando menospreciamos lo que Él ama y lo que Él aprecia? Gente a la que le dejamos de hablar, gente a la que creemos y decimos, no te voy a perdonar por lo que me hiciste. Gente a la que le hemos quitado nuestro valor cuando Dios sigue guardando el precio que pagó por ellos. Eso sería tener un corazón conforme al corazón de Dios. Voy a cerrar el tema esta noche y voy a declarar que Dios está trabajando por su Espíritu Santo para llevarnos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El único propósito por el que esta iglesia está, la única razón por la que esta iglesia ha sido establecida, no fue por voluntad de hombre. A mí no me extraña que los demás y que haya gente que no apruebe y diga, ¿y este quién es? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo puso? Pues para su explicación, ni yo lo entiendo. Sencillamente a Dios le ha placido mostrar misericordia en este lugar y aprender a caminar ante el desprecio de los demás. Pero como no es el hombre el que llama, Él fue el que te llamó a ti. Va a haber gente que te va a criticar y te va a decir, ¿y por qué va usted ahí? ¿A qué cobertura pertenece? Yo respeto el orden de Dios, pero tengo que entender que de la misma manera, mucha de esa gente solo está formando nuestro corazón. El que te hiere, el que te lastima, vas a aprender a decirle, Señor, gracias por esa piedra que me está puliendo. Gracias porque que me ha criticado. Lo bendigo en el nombre de Jesús. No empieces a averiguar qué han dicho de ti para decir tus cosas peores. No te vuelvas de la gente que cuando le vienen a decir, sabía lo que están diciendo de usted. ¿Y quién lo dijo? Fulano. Eso dijo. Por no ver que ella es esto, que él es el otro, que él es aquí. Y él se cree. No te pongas en ese plano.
No pagues mal por mal. Y todos somos tentados de esa manera, a querer pagar de esa manera. La Biblia dice, bendigan a los que los maldicen. Escucha lo que te voy a decir, con esto cierro. El que te ha maldecido, Dios te está diciendo, lo tienes que bendecir. ¿Y sabes qué es bendecir? No con hipocresía. Yo lo bendigo. No, vas a decir, cuando alguien te hable mal de esa persona, tú vas a decir cosas buenas. Es que no tengo nada bueno que decir de él. ¿Ok? Tampoco digas cosas malas entonces. A veces vas a ser oveja para callar tu boquita. Porque Dios así ha sido con nosotros. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ponte de pie esta noche. Yo sé que esta palabra ha dejado algo en tu corazón que el Espíritu Santo como herramienta la va a utilizar, o en el momento que estás, o vas a consolar a otros, como dice acá. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Cristo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración de David. Así que esta noche, Cordero y León es el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter que Dios está formando en ti? Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Levantamos nuestras vidas necesitadas de tu gracia, de tu favor. Clamamos por aquellos que ahora mismo, Señor, están recibiendo esta palabra ahí en el lugar que se encuentran. Señor, yo sé que tú les has mostrado procesos de misericordia y que ahora mismo esta etapa va a ser tomada por tu Espíritu Santo para sanidad de sus corazones. Señor, clamamos por el necesitado. Si tú estás llevando este momento, déjame decir que Jesús quiere entrar en tu corazón. Él no te busca porque seas perfecto. Él vino a buscar lo que se había perdido. Así que es el momento de creer la Escritura. En Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. Ahí en donde estás, déjame acompañarte en esta oración. Yo quisiera que la iglesia completa pueda acompañarme en esta oración y poder decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Una vez más te recibo en mi corazón. Reconozco que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Sálvame, Jesús. Sé mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y transforma mi corazón. En el nombre de Jesús recibo esa palabra para renovación de mi espíritu. Ahora mismo, Señor, sé que estás obrando. Ahí donde estás, en casa, tengo que decirte esto: Dios tiene tiempos nuevos para ti. No crea las mentiras de que las cosas no van a cambiar. Es el tiempo de Dios para transformar tu corazón. Nos vamos a despedir diciéndole: oh, mi quiero ser igual.